Bueno, hola. Vamos a hablar de los protocolos de comunicación eh, serie. Y ahora no funciona la tableta. ¿Qué le pasa hoy a esto? Está tonto. Me he perdido. Ahora sí.
perdido el puerto USB. Es lo que he perdido. Pero por unas cosas... Javier, ¿Qué? tengo una pregunta de las prácticas Sí. y es que ponen uno que se regule un pin, el Sí. 13. El 13 es digital, ¿verdad? Sí, el 13 es digital. Luego no podemos variar su luminosidad, ¿no? O sea, no podemos darle valores diferentes a 0 o 1. A ver, vamos a ver. Vale. Esto si no reinicio el ordenador no va a funcionar. El 13. Arduino 1. Arduino 1, pines analógicos. Pines analógicos. A ver, ¿dónde estás? Foto. O sea, en el Arduino 1. Pone digital, ¿no? Todos los de arriba, incluido el Tienes 13. digitales son los que llevan el gusanito. O sea, son el 11, el 10, el 9, el 6, el 5 y el 3 en Arduino 1. En otros Arduinos basados en otros microcontroladores son otros. Entonces sí, no puedes hacer que el 13 haga eso. Entonces, ¿por qué? Tienes que ponerte un diodo LED, por ejemplo, en el 11. Claro, sí, sí. Es que no sé si has puesto 13 por poner algún pin. No, he puesto 13 porque el 13 ya lleva un diodo LED montado. Entonces, Ya, pero no podemos variar su luminosidad. si el 13 era digital, que no Sí. caí yo en comprobarlo antes, pues Vale, vale. entonces podrías hacerlo, pero me equivoqué. Pues lo cambia a un PWM. Sí, eso es, al 11 o al 10 o al 9, al que sea. Vale, vale. Gracias. No. ¿Más preguntas? Javier, ¿Qué? yo tenía una pregunta de la práctica 3. La práctica 3 es esta, motor paso a paso. Sí, hay que hacer la función y la duda que tengo es que, por ejemplo, si va hacia un sentido, un pin tiene que dar 1 y el otro 0. Y después de eso, los dos tienen que ponerse en 0, 0 para después dar otra vez 1, 0. O sea, No sé si me explico. sí. A ver, esto... ¿Cómo es esta secuencia? Ay. Tengo que quitar el ratón para poner en la tableta. Motor paso a paso. Bipolar secuencia. Motor paso a paso
tienes que darle una secuencia que tiene esta forma. O sea, voy a tener que reiniciar el ordenador porque si no, no va a poder hacer nada. Porque solo tengo 2 puertos USB funcionando. Bueno, voy a reiniciar el ordenador. Voy a marcharme un momento. A ver si no explota nada. Esto está grabando. Supongo que seguirá grabando. Hola. Buenas. Vale, venga. Os veo, os oigo. Bien. Y creo que he recuperado. Bien, perfecto. He recuperado la tableta. Vale. Entonces, un motor paso a paso tiene dos bobinados, ¿no? El bobinado A y el bobinado B. Entonces, cada uno de ¿Estás estos... compartiendo? No, no estoy compartiendo. Vale. Ahora lo veis, ¿no? Sí. Entonces, cada uno de estos bobinados tiene una pata que vamos a llamar A más A menos y otra que vamos a llamar B más B menos. Entonces, esto se conecta a un puente en H. Se pueden utilizar, bueno, se pueden utilizar transistores MOS de canal N, por ejemplo. A más
A menos. Entonces esto tiene cuatro puertas, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es conectar esta puerta con esta puerta a un pin del Arduino. Y esta. Y esta. Con esta otra. A otro pin del Arduino. ¿Vale? Este al 1 y este al 2. Bien. Entonces, si yo pongo en el pin 1 y en el 2 0 0, ¿qué es lo que ocurre? Caso 1. Pues lo que ocurre es que si yo tengo aquí 0 y 0, pues entonces los transistores están a 0 y no hay corriente por la bobina, ¿no? Entonces la bobina está sin corriente. Caso 2. Pongo el pin 1 a 1 y el pin 2 a 0. Entonces, en el caso 2, 1, 0, pues entonces si yo pongo aquí un 1, este transistor y este transistor están saturados. Entonces, circula corriente por aquí y circula corriente por aquí. Por lo tanto, tengo corriente circulando, corriente de A más hacia A menos. O sea, está circulando la corriente en un sentido. Caso 3. Pongo 0 y pongo un 1. Caso 3. Tengo un 0 y un 1. Entonces, ahora este transistor está saturado y este transistor está saturado. Por lo tanto, tengo corriente circulando aquí. Tengo una corriente de A menos hacia A más. Entonces, el motor, estos bobinados, pues eso, sí, a ver, ¿dónde estábamos? Aquí, esta pantalla, vamos a cargar por paso a paso. La Wikipedia, por ejemplo. Funcionamiento. ¿Vale? Entonces, si yo tengo en el terminal 1 de la bobina VCC y en el terminal 2 menos VCC o 0, entonces tengo esto que llamamos la posición 1 del motor. Esto sería un control de semipaso, que es magnetizando los dos imanes de forma simultánea. Se puede hacer un control de pasos completos y entonces hay cuatro pasos, que sería lo que se propone en el enunciado,
En el enunciado se propone solo un control de paso completo. Te dice ¿vale? E incluso lo que nos dice aquí es que como en realidad, bueno, esto no podría ser así. No podría ser así porque tengo que poder dejar la bobina alimentada sin alimentar, ¿vale? Esto no lo pensé yo. No, con dos tenéis razón vosotros. Un puente en H, cada una de las bobinas. El puente en H tiene dos entradas, eso es. Entonces, sí, entonces hay dos, o sea, es por cada bobina tienes una entrada A y B, ¿vale? Por cada una de las dos bobinas, o sea, esto es para la bobina A y luego hay otro para la bobina B. O sea que al final del Arduino pues necesitas 4 salidas digitales, A más, A menos, B más, B menos. Vale, vamos a llamarles estas, ¿no? A más, A menos. Entonces, cuando pones 1, 0 tienes la corriente en un sentido y cuando pones 0, 1 tienes la corriente en otro sentido. Entonces, tienes que seguir esta tabla. El paso 1 es A más, A menos y B cerrado. Esto sería una tabla que diríamos A más, A menos, B más, B menos. Entonces el paso 1 tiene que ser 1, 0, 0, 0. El paso 2 tiene que ser 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. El paso 3 está en sentido contrario. 0, 1, 0, 0. Y el paso 4 es este, contrario. 0, 0, 0, 1, ¿vale? Y cuando terminas en el paso 4, ¿cuál es el paso 5? Volver otra vez a repetir esta secuencia. Volver otra vez a repetir cada uno de los mismos elementos de la secuencia, ¿no? Y todo esto sería una estrategia de movimiento de paso completo, que es la que os dice el enunciado. Y luego estaría la otra, que es esa no la he puesto porque es más complicada, pero es la que se usa normalmente, la de semipaso. Entonces, en semipaso, en medio de estos movimientos,
añadimos otros intermedios. Entonces, en medio de estos movimientos, añadimos los que pone aquí del semipaso. Eso es para conseguir más precisión. Para conseguir con un motor pues de 32 pasos por vuelta, porque esto depende ahora del número de polos. Sí. O sea, si tiene 4 polos, pues esto lo multiplicas por 4, si tiene 8 polos lo multiplicas por 8, o conseguir el doble de pasos del motor, ¿no? Vale. Entonces, con semipaso, ahora el paso 2 sería 1, 0, 1, 0, el paso 3 sería 0, 0, 1, 0, el paso 4 sería este lo cambiamos de signo, 0, 1, pero este lo seguimos dejando así, el paso 5, 0, 1, 0, 0, el paso 6, ya me he saltado algún paso, paso 4, no me he pasado, no me he saltado ninguno. El paso 6 es, este lo dejo así, 0, 1, 0, 1, el paso 7 es sería 0, una especie 0, de diagonal, 0, ¿no? Sí, eso es. En este lo que haces es los polos, ¿no? Están el polo, ¿no? El norte-sur está orientado a pues una bobina y la otra bobina, y en un semipaso, pues al tener los dos imanes activados a la vez, pues entonces se queda en medio, ¿vale? Esto las controladoras dice, ¿y esto no hay chips que lo hagan? Pues sí, claro. Pero ¿dónde interesa? ¿O dónde nos...? A ver, que esto es un ejercicio pues, para hacer esto, hacer la secuencia y que cuente, pues si le pasas como parámetro 50 pasos, o que te repita 50 veces el bucle aquí, los diodos LED. Si ponéis 4 diodos LED, pues encendiéndose y apagándose según esta secuencia, ¿no? Que correspondería con el movimiento del motor. Texas Instrument, que ya sabéis que me pagan por enseñaros sus circuitos. Controlador, motor, paso a paso. Para cada motor tenemos una tabla diferente, ¿no? No, todos los motores paso a paso bipolares son iguales. Vale. O sea, cualquier motor con... O sea, lo que sí que es cierto es que hay motores que tienen... O sea, esto sería un motor que el motor nos vendría con 4 patas, con 4 cables. Sí. ¿Vale? Y hay motores paso a paso que vienen con 6 cables. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el bobinado, tiene una toma intermedia. Entonces podemos hacer circular la corriente por medio bobinado y por el bobinado completo. Y entonces eso nos permite todavía sacar medios pasos de los medios pasos. Pero claro, en vez de con un puente en H, necesitamos un puente más complicado. Necesitamos más... Bueno, lo que pasa es que al final les ponen... ¿dónde estoy? Reguladores CC sin escobilla, controladores CC, controlador paso a paso, y tenemos a ver, ¿cuál es el que me gusta a mí? El DRV, este industrial pone aquí. Para el Arduino hay uno concreto, ¿no? No, para el Arduino no hay ninguno concreto. Quiero decir, para el motor este que suele venir.
en la caja. $83, 32. Este puede ser. Este tiene muchas. Ah, bueno, sí. A ver. Hoja de datos. Va, pues no sé por qué. Este es un controlador. El 8332. Este es un controlador de motor trifásico. Este es un controlador de motor brushless. No es de. Pues no sé por qué. A ver, ¿puedo preguntar una cosa? En la Sí. tabla de la izquierda, los de semipaso, ¿qué valores tenemos en las... bueno, ¿qué significa, por ejemplo, A más 1, A menos 0, 0 y 0? Porque a la izquierda hay una columna de más y no lo he visto. Este es de corriente continua. Una columna de más. Ah, vale, sí, esta, o sea, la de paso completo. Ujú. Sí, eso es. A ver si encuentro el chip que os quiero enseñar. A la vez que estáis viendo vosotros este. $87.11. Es que además No vemos el chip. aquí se ve controladores. Vale, es que os estaba poniendo esto para que vieseis todavía la tabla, si no tenéis aún copiado. Motor paso a paso, micropaso, Texas, RB 88, 40. Es que se nota claramente cuáles son los chips de generación anterior. Tendré que buscarlo. Va, este solo es de un amperio. Vaya porquería. Bueno, hay otra opción, o sea, ¿dónde tiene interés poner un chip? Porque, quiero decir, cualquier chip que sea de un puente en H, que lleve dos puentes en H completos dentro del chip, me sirve para controlar el motor paso a paso. No me hace falta ningún chip específico de control de motor paso a paso. Entonces, esta técnica de micropaso podemos llevarla más allá. Y entonces decir, bueno, y si en vez de activar las dos bobinas a la vez, lo que hiciéramos fuera ir modulando la corriente que pasa por cada una de las bobinas, pues entonces tendríamos muchas más posiciones intermedias, ¿no? Es lo que pone aquí en este diagrama. Entonces, si yo voy variando la corriente de la bobina A y de la bobina B
de esta forma, como si fuese una corriente sinusoidal, voy generando más pasos en puntos intermedios, ¿no? Entonces, conseguimos lo que se llama controladores de micropaso, ¿eh? Y entonces, estos controladores de micropaso me permitirían multiplicar por 16 o incluso hay controladores de micropaso de 32 micropasos o por 32 la precisión del motor, ¿vale? ¿Y esto se usa? Pues poco, porque la gente suele desconocer la existencia de estos controladores. A ver, que estoy buscando yo en mis viejos esquemas. En ese documento igual si bajas te aparece la tabla. Es que aquí no hay... No. No, ahora el controlador tiene la lógica que va generando estas señales. Entonces el controlador ahora solo tiene... Vamos a ponerlo más grande para que lo veáis. Solo tiene pues la salida de un bobinado, la salida de otro bobinado, tensión de alimentación, pues para poner unos condensadores, decidir cómo funciona, alimentación digital, dirección, o sea, si el motor está girando en sentido de las agujas del reloj en un sentido o en otro, y el M0, M1 que controla cómo funciona el sistema de micropasos, ¿vale? Entonces, esto es. Y la entrada step, que cada vez que le metamos aquí un tic, pues entonces el motor va a dar un micropaso. Entonces, el funcionamiento de estas entradas M0, M1, bueno, bla, 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 bla. Vale, aquí se ve mejor cómo funciona el sistema en este diagrama, ¿eh? O sea, tenemos internamente, tenemos dos puentes en H. Tenemos aquí un puente en H y tenemos aquí otro puente en H. Pero estos puentes en H podemos controlarlos de forma analógica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y tenemos aquí la entrada de paso, o sea, cada vez que le ponemos aquí un impulso, cambiamos de 0 a 1, de 1 a 0 y de 0 a 1, ¿eh? Vamos generando una señal cuadrada en la entrada step, va dando un paso el motor. Y dirección le dice gira en un sentido, gira en otro sentido, ¿eh? Y luego, pues bueno, tenemos el enable, el sleep para que el chip se vaya a sueño profundo y luego estas entradas de control de cómo se genera los pasos, ¿vale? Además, esto es la resistencia RRF. Este lleva control de corriente. Bueno, la mayor parte de estos chips además llevan una resistencia sensora de corriente para que tú puedas limitar cuál es la corriente máxima que circula por las bobinas. ¿Cuál era este? El DRV8825. ¿Vale? O sea, este sería un montaje con DRV8825, que es lo mismo, ¿no? El sleep para dormir, el enable para conectar el chip y luego dirección y step. Y lo único que vas haciendo es darle en dirección en sentido de giro y en step los pasos, ¿vale? Pero este lleva ya limitación de la corriente independientemente del sistema. Y luego además
A este lleva una PTC de protección montada sobre la bobina para que si se calienta mucho el motor, pues se pare. Porque estos motores, el problema que tienen es que se ponen a morir. RV 8825. Que es controlador de micropaso. Este es lo mismo, pero este ya llega a 32 micropasos, ¿eh? Para generar todo, pero la idea es exactamente la misma y llega hasta 2,5 amperios, ¿vale? En el chip, incluso el chip, el encapsulado, pues utiliza un encapsulado de un power pad, ¿eh? Para utilizar el propio circuito impreso como disipador. Y bueno, pues esto sería lo mismo. Lo que pasa, tiene más modos todavía tiene 3 bits de modo. Y a ver dónde está lo de los modos, ¿no? Entonces, si según le ponemos estos bits, pues entonces estamos haciendo o un motor de paso completo, de medio paso, de un cuarto de paso, 8 micropasos, 16 o 32. Estos 3 últimos modos son los 3 lo mismo, 32 micropasos, que se entiende que lo tienen así para en versiones futuras del chip hacer chips de 62 micropasos y de 128 micropasos. ¿Dónde se utiliza esto mucho? Por ejemplo, se utiliza mucho en los cabezales de los discos duros. Los cabezales de los discos duros sí que llevan un controlador de controlador de motor paso a paso de micropaso para pues, conseguir sacar pues, 128, 256 posiciones del motor. ¿Vale? ¿Y las impresoras 3D? Las impresoras 3D es una vergüenza de tecnología. ¿Por qué? Porque solo saben usar medio paso, no saben trabajar con otra tecnología, pudiendo utilizar, o sea, y es que encima llevan un controlador en un chip, o sea, pudiendo poner un chip moderno de estos, utilizan un chip de los años 80 y entonces, porque los que diseñaron las impresoras de estas no tenían ningún tipo de idea de electrónica, entonces no sabían qué hacer o qué poner. O sea, ahora una impresora 3D, lo lógico sería ponerle un motor brushless con un encoder incremental o absoluto. Y entonces saber exactamente en todo momento dónde está el eje del motor y poder hacer, pues, poder conseguir precisiones mucho mayores en el posicionamiento, pero bueno, es la tecnología que hay. Más preguntas, más aclaraciones de... Entonces, claro, tal y como lo explico aquí, estoy hablando, o sea, digo, tiene 2 bobinas, ¿no? Y luego aquí os explico cómo funciona cada una de las bobinas. O sea, esto que pone aquí, pues hay que duplicarlo, ¿no? Para que al final pues os salga esto, la tabla esta. Y luego pues os digo si tenemos un motor bipolar, el número total de pasos, tal. Claro, ¿cómo controlas la velocidad? Y esto me costó un horror el otro día explicárselo a un estudiante de trabajo de fin de grado. La velocidad que es el tiempo que tú dejas de retardo entre un paso y el siguiente paso. O sea, entre poner esto
y el siguiente paso tú tienes que meter aquí un delay, ¿vale? Pero este delay, dependiendo del tiempo que tú pongas, pues entonces el motor, si le pones menos tiempo, girará más deprisa, y si le pones más tiempo, el motor girará más despacio, ¿vale? A mí me parece lógico, no sé si a vosotros os parece lógico o no os parece lógico, porque claro, Sí. el tiempo que dejamos entre que la bobina entra en una posición y cambia a la siguiente posición, pues bueno, pues eso será la velocidad, ¿no? Entonces hay que calcular pues cuánto tiempo habrá que dejar en función del número de pasos total que tiene por vuelta para que vaya a una velocidad u otra. El problema más grave que tienen los motores paso a paso es el poco par que tienen, ¿eh? O sea, para la energía eléctrica que consumen, tienen un par pequeñísimo. Y este se reduce con la resolución de los pasos. Es decir, cuando aumentamos los pasos, tendrá menos par. No, porque no tiene que ver. No. Tiene que ver más con que tú tienes que tener para que el motor esté funcionando, tú tienes que tener siempre alimentada la bobina, aunque tengas el motor parado. Entonces, pues eso al final, si el motor tiene que estar parado mucho tiempo, pues dices, pues ¿para qué estoy consumiendo tanta corriente? Pero bueno, da igual. A ver, yo lo que os quería explicar, cuando he tenido que resetear y todo, son los protocolos de comunicación serie. ¿Vale? Entonces, yo tengo dos dispositivos. Por ejemplo, un PC y un Arduino. ¿Vale? Entonces, en un protocolo de comunicación serie, normalmente utilizo tres cables. Un cable en el PC es transmisión y otro cable es recepción, y en el Arduino el cable que es transmisión en el PC es recepción y el cable que es recepción en el PC es transmisión, ¿vale? O sea, la información va en este sentido por este hilo, va del hilo de transmisión al hilo de recepción del PC al Arduino, y en este sentido, en el caso contrario, va de transmisión en el Arduino a recepción en el PC, ¿vale? Entonces, en un cable de comunicación serie, la transmisión y la recepción van cruzados, van en el tal. ¿Me sabréis decir ejemplos de sistemas de transmisión en serie? Ya he perdido el ratón. Ah, no, está aquí. Ejemplos de protocolos de comunicación en serie. ¿No se os ocurre ningún protocolo de comunicación que utilicéis habitualmente o...?
¿Hay alguien ahí? Se me sigue oyendo. Sí, se oye. Sí, pero no tenéis respuesta. Pues decirme un protocolo de... De la TX y por ahí. ¿El qué? Lo que has puesto ahí en los cables de la TX a RX, ¿qué era? Transmisión-recepción. Y ahora os pregunto, un protocolo de comunicación que utilicéis en el día a día que funcione con este mecanismo de funcionamiento. UART, por ejemplo. ¿Cuál? UART. La UART, ¿no? Este es el protocolo UART, que es el que se llama RS232. Si os ocurre UART, ¿qué es la UART? Es la unidad que hay dentro de la CPU que se encarga de convertir los números de los códigos ASCII que están en paralelo a bits, ¿vale? O sea, cuando yo en el PC mando un número a transmitir, o sea, aquí este número, ¿cómo llega? Llega como un número de 8 bits. Entonces, tiene que haber un registro de desplazamiento. Esto lo habréis visto en digital, los registros de desplazamiento, carga paralelo, salida serie. Y entonces, la UART lo que hace es convertir un número de 8 bits en una salida serie de 1 bit. O sea, este cable es de una única línea. Estamos transmitiendo 1 bit cada momento. Más protocolos de comunicación serie. El protocolo este con el que enchufamos el ordenador al router, ¿de qué tipo es? ¿Cómo se llama ese protocolo? ¿El de Ethernet o Ethernet. ¿Ese es un protocolo no sé? paralelo o es un No lo sé. protocolo serie? Es un protocolo serie. Si investigáis un poco de los 8 hilos que lleva un conector RJ45, solo utiliza 3. Masa, transmisión y recepción, ¿vale? Entonces el protocolo Ethernet también es un protocolo serie. ¿Y qué más protocolos utilizáis? ¿Pero a qué te refieres en serie? O sea, ¿cómo es Pues, en paralelo? ¿eh? ¿Hay algo que se llame en paralelo? Sí, por ejemplo, bueno, ya es que ya casi no se utiliza, pero el protocolo antiguo que se utilizaba para conectar las impresoras Sí. era un protocolo paralelo. Y pues eso os digo, que ¿qué más protocolos series utilizáis? ¿El Wi-Fi? ¿Eso es un protocolo paralelo o es un protocolo serie? Yo no veo cuál es la diferencia entre ambos. Un protocolo paralelo, tú en vez de enviar los bits de uno en uno, tú envías un paquete de, o sea, tienes 8, 16, 32 líneas conectados entre el PC y el dispositivo que sea. ¿Vale? Por ejemplo, si esto es un disco duro, pues un disco duro con el PC, bueno, los serial LATA no, son también protocolos serie, pero los cables, los discos duros IDE, los discos duros IDE más viejos, utilizaban un montón de cables para transmitir cada una de las líneas de datos. Entonces,
El problema de un protocolo de comunicación serie es que tú tienes que serializar la información. O sea, tú pones aquí un número, el 2, y entonces ese 2 se tiene que convertir en un 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, que tienes que transmitir. Primero este 0, luego este 1, luego este 0, luego este 0. Entonces, para transmitir un número, pierdes 8 veces más tiempo que en un protocolo de comunicación paralelo, donde directamente a la vez estás escribiendo todos los valores que tú necesitas transmitir en el cable. Ah, sí. Vale, vale. O sea, desde el PC en el paralelo se enviaría un dato solo en el cable del 1. Ya está. Sí, eso es. O sea, la diferencia es el número de cables o buses. El número de, sí, el número de conexiones del bus. Vale, vale. Pero un protocolo de este tipo, o la conexión entre el PC y la memoria RAM, es la memoria RAM también es un protocolo paralelo. También tiene aquí un montón de líneas conectadas entre la memoria y el microcontrolador. Bueno, pues eso. El Wi-Fi, el Bluetooth, ¿El USB? el USB. Todos son protocolos de comunicación serie. Y ¿Vale? 2C. ¿Eh? El I2C. Y 2C. ¿Vale? Entonces, en todos estos protocolos hay que serializar la información. Hay que unos datos que yo quiero convertir, tienes que ponerlos aquí en orden en este chip, que es el que va pasando la información en serie, porque en cada instante solo puedes estar transmitiendo un bit. Y digamos que la comunicación tampoco es inmediata. Tú pones un valor y tienes que esperar a que ese valor se transmita para poder poner el siguiente valor dentro del chip. Entonces, por ejemplo, en el puerto serie, la UART, digamos que nos esconde un poco qué es lo que está ocurriendo allí dentro. Y nosotros simplemente le dejamos un byte a la UART y la UART pues se lo traga y nos lo envía. ¿Vale? Javier, Sí, solamente para tenerlo claro, entonces los protocolos series los envía los bits secuencialmente. sí. Está Eso bien. es. Gracias. Entonces, la UART, ¿no? o cualquiera de estos controladores tiene un registro de entrada y un registro de salida. ¿Vale? Por donde nos llega la información y por donde sale la información. Y estos registros están conectados con un buffer que normalmente es de tipo pila. ¿Vale? ¿Para qué este buffer? Para simplificarnos la vida. O sea, digamos que Arduino, dentro de su librería de manejo de puerto serie, pues nos dice, pues mira, para que tú no tengas que estar pendiente, porque además todo esto tiene que estar sincronizado. O sea, cuando tú quieres mandar más de un byte, después de mandar un byte, inmediatamente tienes que mandar el siguiente byte, porque si dejas un hueco, ese hueco se puede interpretar como un 0 y entonces se estropee toda la comunicación. ¿Vale? Entonces, digamos que Arduino tiene una librería que, controlada a través de interrupciones, nos está ocultando un poquito la complejidad de esto. Y dice, pues no, mira tú, si quieres enviar algo de salida, simplemente escribe aquí en este buffer y yo ya me voy a encargar de organizar los datos para enviarlos. O cuando...
Sí, Pero ¿esto es de la puerta UART esta que estás diciendo antes o de qué? de la puerta UART para o del controlador Wi-Fi, si en vez de Arduino 1 usamos SP32 o del controlador Bluetooth, de cualquier protocolo serie. O sea, de los controladores, ¿no? Sí. Arduino 1 solo podemos utilizar solo tiene este. Otros chips, pues normalmente a le añaden por lo menos estos 3 más. O sea, tenemos en chips como el SP32, tendríamos la posibilidad de añadir estos 3 tipos de controladores serie. Bueno, los llevan implementados dentro del hardware del chip. ¿Vale? Entonces, cuando yo quiero transmitir un mensaje complicado, tengo que empaquetar la información en pues una serie de campos que yo escribo dentro de este buffer, escribo de estos valores dentro de este buffer y el hardware se va a encargar de enviarlos, sin que yo tenga que preocuparme mucho de qué es lo que ocurre aquí. Pero claro, cuando programáis en lenguaje de alto nivel, se olvida un poco qué es la estructura de la información. O sea, la abstracción que nos da Python, por ejemplo, pues lo que nos hace es perder de vista qué es lo que está ocurriendo a bajo nivel cuando estamos comunicando información. Entonces, a la hora de transmitir información, pues debo de tener en cuenta varias cosas. Primero, si es un tipo de protocolo maestro esclavo o si es un tipo de protocolo multimaestro. ¿Por qué? Maestro esclavo, hay uno que es el maestro y hay varios dispositivos que son los esclavos. Por ejemplo, el I2C sería un protocolo de estos maestro-esclavo. Entonces, cuando el maestro quiere hacer algo, le pregunta a los esclavos. Le pregunta, ¿qué? Pues eso, dispositivo 3, dime el valor de la temperatura que estás leyendo, ¿no? Y entonces el esclavo solo accede al bus si el maestro ha preguntado, ¿vale? Entonces, la segunda, si es un bus dedicado o si es un bus compartido. Si es un bus dedicado, quiere decir que maestro y esclavo solo tienen un bus. O sea, si yo quiero comunicar varios esclavos con el mismo maestro, necesitaré varios buses. Claro, ¿qué es lo idóneo? Hombre, lo idóneo es usar el mismo bus para comunicar todos los esclavos que tenga que utilizar en mi proyecto, ¿no? Entonces, vale. Así que, ¿qué problema aparece en una comunicación maestro-esclavo con un bus compartido? Que yo necesito en algún sitio del paquete que estoy transmitiendo un identificador. Algo que le diga
a los esclavos que están escuchando a quién va destinado este mensaje. Normalmente en el bus I2C cada chip tiene un código, voy a decir único, pero no es único, se repiten, que identifica a ese esclavo. ¿Por qué no es único? Porque se utiliza 8 bits, entonces solo hay 256 diferentes códigos de esclavo y el 0 no se utiliza. O sea, solo hay 255 códigos distintos de esclavo. Entonces, en chips I2C puede ocurrir que se nos repita el código de esclavo y que no podamos poner esos dos chips en el mismo bus porque se confundirían. Los dos dirían, ah, ¿es para mí este mensaje? Pues no, era para el otro, ¿vale? Entonces, uno de los datos que yo tengo que transmitir obligatoriamente en un tipo de comunicación de esta tiene que ser el identificador del esclavo al que voy a comunicar, ¿no? En un bus dedicado no sería necesario, ¿vale? Bien. Entonces, normalmente en estas comunicaciones que hago yo con los esclavos, puede haber esclavos que sean muy tontos y puede haber esclavos que sean mucho más complejos. Entonces, después del identificador, normalmente hace falta decirle qué quiero hacer contigo, ¿vale? Y ese qué quiero hacer contigo, pues claro, depende del modelo de chip, ¿eh? Entonces, ¿qué quiero hacer contigo? O podemos decir que es un comando o algo. Yo le pido que hagas algo. Léeme la temperatura, devuélveme el valor de la presión, dime si el eje X ha girado o no ha girado. O sea, yo tengo que lanzar una petición. Y, pues bueno, la mayor parte de las veces no hará falta nada más. Las comunicaciones tienden a fallar, tienden a dar problemas. Entonces, en una comunicación que nosotros diseñemos, haría falta una verificación de errores, ¿vale? Esto es utilizando códigos de redundancia cíclica o utilizando bits de paridad, CRC, paridad, ¿vale? Algún mecanismo que a la hora de transmitir esta información, el receptor pueda decidir que realmente el mensaje que le está llegando es correcto, que no se ha corrompido por el camino, y entonces este comando que me está preguntando en realidad no era eso, o este identificador era falso, ¿vale? La cuestión es si el CRC me dice que el mensaje total está mal, pues entonces rechazo el mensaje completo, ¿vale? ¿Y qué CRCs puedo hacer? Pues hay infinitos, bueno, no hay infinitos algoritmos, pero puede haber infinitas variantes de distintos algoritmos diferentes que hay, ¿eh? O sea, habría cosas tan sencillas como sumar todos los números que yo he transmitido y enviar aquí el resultado de la suma. Pues si se ha roto algo por el camino, el resultado de la suma será distinta que los números que yo he enviado. Este código de CRC no suele ser muy inteligente, porque claro, imaginar un caso en el que se ha roto esto completamente y lo que me está llegando al receptor son ceros todo el tiempo. Bueno, ¿cuál es la suma de todos ceros? La suma de todos ceros es 0. O sea, si se ha roto y todo está llegando con ceros, el mensaje es 0 y el CRC es 0. Pues mal, problema, ¿vale?
Así que por lo menos un CRC pues podría ser un CRC un poco más inteligente, podría ser sumarlo todo y calcular el complemento a 1. Cambiar los ceros por unos y los unos por ceros. Así, un mensaje que fuese todo ceros, el CRC sería todo unos. Bueno, vale. Entonces ya, en caso de avería, si el mensaje me llegase todo con ceros, yo sabría que es un mensaje erróneo. ¿Vale? Una comunicación multimaestro se complica, porque claro, ahora lo que tengo es una... Y en el último cuadrado no hay nada. ¿Perdona? En el último cuadrado. Bueno, es que lo he puesto de longitud a ojo y luego más sobra 1. Esto como mínimo, pero luego se pueden añadir más, ¿no? Porque igual resulta que un comando necesita información complementaria. O sea, igual un comando es reprograma esta tabla de valores y luego hay que mandarle la tabla de valores, ¿vale? O sea, pueden ser 3 bytes o pueden ser 20 bytes lo que yo estoy comunicando. Además, cuando uno hurga en estos protocolos más o menos estándar, ¿no? Pues se lleva a sorpresas, ¿no? Por ejemplo, Ethernet. Pues Ethernet es un protocolo que en un mismo paquete puede comunicar hasta 1500 bytes. O sea, puede comunicar un montón de información. Wi-Fi pues utiliza las mismas tramas que utiliza Ethernet, pero partidas cada una en paquetes más chiquititos. Y Bluetooth, pues por ejemplo, solo sabe comunicar 32 bits en cada paquete. Entonces, para transmitir una cantidad grande de información en Bluetooth, te puedes morir, te puedes eternizar. ¿Vale? Bueno, pues esto. Y estos que eran serie no compartían un bit. Cada vez envías un bit, pero ahora tienes que mandar 1500 bytes de golpe. 1500 por 8, más los bits de señalización. Que los mandas de uno en uno. Pero la unidad mínima de información que un PC manda a través de un cable Ethernet, pues es un paquete, o puede ser un paquete de hasta este tamaño. El Ethernet puede mandar paquetes más pequeños. Pero estás enviando un fichero o estás descargando un fichero por Ethernet. Pues ese fichero, para optimizar, se parte en los trozos más grandes posibles. Pero entonces en el serie no has dicho antes que mandabas los bits de uno en uno y en el paralelo en paquetes de bits. En paquetes de bits, pero al final, desde tu punto de vista de usuario, tú dices, envíame un fichero. Y el problema es que nos desentendemos. El sistema operativo hace todo, pero el sistema operativo tiene que coger cada byte de ese fichero, convertirlo bit a bit y sacarlo por el cable Ethernet bit a bit. ¿Vale? Y así todos los bytes del fichero. Porque desde el punto de vista de la cantidad de información que puede manejar un ordenador o un PC, el byte es la unidad mínima de información. O sea, el ordenador, el sistema operativo, no sabe manejar nada más pequeño que un byte. Pero a nivel de comunicación, la información tiene que ir bit a bit. Puede ser un poco confuso, pero es así. Y es que lo que no he entendido antes que has dicho que el paralelo lo envías en paquetes de bits y ahora que el Bluetooth o el Ethernet, que es en serie, ¿no? Que los mandan en Sí. uno, has dicho que manda 1500 a la vez. No, a la vez no, en un bloque. Puedes mandar 1500 en un bloque.
Pero luego esos 1500 bytes, que son 1500 por 8, ¿dónde tengo el ratón? Ratón, ¿has muerto otra vez? Que son 1500 por 8, 12.000 bits. Tienes que mandarlos de uno en uno. Esos 12.000 bits que forman el paquete de 1500 bytes, tienes que mandarlos de uno en uno. Pero tú al sistema operativo lo que le has dicho es copia el fichero tal al fichero cual. Le has dado una orden de copiar un fichero entero. Pero ahora el sistema operativo tiene que coger el fichero entero y irlo partiendo en trozos. Y cada uno de estos trozos irlo serializando bit a bit para poder transmitirlo. O sea, lo agrupas en paquetes y cada paquete lo mandas de uno. O sea, Sí, los bits de cada paquete los mandas de uno. sí, exactamente. Vale, vale. Y si pasa algo, lo que se pierde o lo que se rompe es uno de estos bits. Por eso necesita los CRCs al final de cada paquete para que te verifique que todos los bits han llegado en correcto estado. Bueno, pues eso, en un multimaestro, cada uno de los maestros que está en el bus puede iniciar la comunicación en el mismo momento. O sea, puede iniciar la comunicación cuando quiera. Así que, ¿qué es lo que pasa si dos maestros empiezan la comunicación en el mismo instante? Pues que se produce lo que se llama una colisión. O sea, los bits que yo estoy transmitiendo en el bus se mezclan y cuando queremos escuchar no se oye nada. Lo que nos llega es la información totalmente corrupta. ¿Vale? Entonces, al protocolo normal de comunicación hay que añadirle un mecanismo de detección, de verificación de colisiones. Al final, no es más que ahora sí o sí tienes que utilizar obligatoriamente un CRC, un código de redundancia cíclica, y verificar que todos los paquetes que tú estás transmitiendo y recibiendo han llegado correctamente. Entonces, esto implica que además de verificar las colecciones o los errores en los paquetes que recibo, tengo que verificar las colisiones en los paquetes que envío. O sea que tengo que añadir en un sistema multimaestro, tengo que añadir un bucle del bit de transmisión al bit de recepción para escuchar lo que yo estoy transmitiendo. Y entonces, si lo que yo estoy transmitiendo es distinto, o sea, si lo que realmente he transmitido al bus es distinto de lo que yo pensaba que estaba transmitiendo, es porque hay una colisión. Y entonces tengo que parar y esperar un tiempo aleatorio y entonces volver a intentar la comunicación. Porque otro de los maestros se ha puesto a hablar a la vez que yo. Y entonces se ha generado este problema. Sí, una pregunta. Sí. ¿Y se le puede dar alguna prioridad a cada uno? Normalmente se les da una prioridad,
Pero esa prioridad, ¿qué es lo que significa? Que ese tiempo aleatorio que esperan es más corto o más largo. O sea, cuando detectas una colisión, si tú tienes una prioridad mayor, esperas un menor tiempo a volver a lanzar el paquete. Y si tienes una prioridad menor, esperas más tiempo a volver a lanzar el paquete. Pero en el caso de que se produzca la colisión, si por ejemplo, Es un único cable. Si has mezclado un 1 con un 0, te da un valor indefinido. Solo hay un cable, no hay nada más. evitar esto, vale. Claro, si tienes buses dedicados, pues entonces, claro, podías tener un bus dedicado para cada maestro, ¿no? Esto sería un bus compartido, multimaestro, y un bus dedicado, multimaestro. Es que tendríamos buses entre cada uno de los maestros, ¿vale? Y entonces, pues bueno, pues si detecto en un momento una colisión, pues ahora ya podríamos decir, pues si este tiene más prioridad que este, yo me callo y espero. Pero cuando estamos en un bus compartido, no, esto sería bus dedicado, ¿no? Cuando estamos en un bus compartido, se utiliza esta estrategia. Esto se llama, este tipo de control, CMS, ¿cómo es? CMS, CDA, CMS o CMSCA, CMSCA. Joder. CSMA-CD. Uy, sí, casi lo estaba describiendo bien. CSMA-CD, ¿vale? Y es el CD es de collision detector, ¿no? Y el CSMA es un protocolo de emisión, ¿vale? Y entonces, estos protocolos lo que hacen es intentar resolver este problema de las colisiones y establecer una prioridad. En las conexiones Ethernet actuales, esto es raro que ocurra, porque lo que tenemos conectado al ordenador es un switch. O sea, es un bus dedicado entre el switch y cada uno de los PCs que tenemos conectados al switch, ¿vale? Tecnología de hace 15 años se utilizaba un dispositivo que se llamaba HV, HV, ¿no? O sea, ahora lo que tenemos en casa es un switch. Entonces un switch es ¿no? Cada uno de los PCs tiene un bus dedicado para cada uno de ellos. Y aunque el switch es un maestro y cada uno de los PCs es un maestro, solo puede haber una colisión en un conflicto, o sea, entre el... Y lo que había hace muchos años era un hub, que era un bus compartido. Entonces, lo que pasaba con los hubs es que si los PCs tenían poco tráfico, no ocurría nada, pero si los PCs tenían mucho tráfico de red,
el número de colisiones empezaba a ser tan elevado que al final nadie podía comunicarse. Y entonces el rendimiento decaía terriblemente. Pero yo os digo, esta tecnología pues desapareció hace, pues yo creo que 15 años o 20 años. También era una tecnología muy buena para espiar, porque como tenías todo el tráfico de todos los ordenadores en el mismo bus, pues desde cualquier ordenador podías espiar el tráfico de toda la red, ¿no? Con un switch, hoy en día eso no se puede hacer. Aunque esto es comunicación, estamos hablando de comunicación de PC, estamos hablando de switches, de comunicación dentro de una placa microprocesadora con sus periféricos o entre dos placas microprocesadoras entre sí, es lo mismo. El concepto es exactamente el mismo y los mecanismos que se utilizan de gestión son exactamente los mismos. Vale, entonces tenemos en las prácticas de este año está la práctica del Modbus, que la pongo todos los años, que el Modbus es el protocolo que utilizan los autómatas programables para hablar entre sí o para hablar con unidades remotas. Bueno, el protocolo viejo, por decirlo, el protocolo viejuno, por decirlo de alguna manera. Todos los autómatas programables saben hablar en Modbus, pero ahora, hoy en día, utilizan protocolos un poco más avanzados porque Modbus, digamos que es para transmitir poca información, pero si queremos transmitir un fichero completo, pues puede ser muy, muy pesado. Entonces, esta función empaqueta Modbus, lo que se trata es de que tú le pases una serie de datos que van a componer este paquete Modbus que yo quiero enviar. Este paquete Modbus que yo quiero enviar por el puerto serie con una serie de campos, pues la dirección, el comando, esto es la dirección, el comando, la longitud de los datos, el dato 0, el dato n y el CRC, que por simplificar es de 1 byte. ¿Vale? Normalmente se utilizan Modbus, el protocolo Modbus estándar utiliza CRC de 16 bits, porque, pues eso, y utiliza un CRC bastante más complicado. Entonces, de esta información, claro, ¿dónde la tengo que guardar? La tengo que guardar en la memoria, la tengo que guardar en un vector V, que va a contener toda esta información para que luego yo esto a través de un serial print se lo envíe al puerto serie. Address com long dato 0 dato n y el CRC. Entonces, esta función de empaquetar en Modbus lo que tiene que hacer es
guardar todos estos datos en este orden dentro del vector para que luego lo podamos transmitir por el puerto serie de una forma más cómoda o más, ¿vale? Pues eso es lo que tiene que hacer. Y luego, claro, en la recepción, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Verificar la integridad del CRC. O sea, que ese paquete que me llega por el puerto serie es correcto. Por eso está esta función readModBus, que simplemente le mandamos el comando y nos devuelve verdadero o falso. Verdadero, sí. Yo verifico todos estos datos con el CRC y veo que no hay un error, o falso si hay un error. ¿Vale? Preguntas. ¿Qué tal tenemos el mes de noviembre? Lo que queda del mes de noviembre. De exámenes y cosas de esas. Los martes y los viernes. ¿Por qué? ¿Por poner alguna práctica o algo? Es que las prácticas 8, 9 y 10 hace falta un osciloscopio y un generador de baja frecuencia. Entonces, esas habría que dar físicamente en la escuela un martes o un viernes y hacer turnos para poder pasar todos por el laboratorio. Pues yo creo que en este mes no tenemos ninguna práctica ni examen. O sea, en los días que quedan de este mes, ¿no? ¿Quieres decir? En diciembre sí que tenemos algún examen, pero ¿Qué en este mes día? no. ¿Qué día, por ejemplo? ¿De qué? En diciembre, ¿qué días tenéis exámenes? Creo que el 4 tenemos un examen. El 4. Pero, vale. Pero, por ejemplo, el martes 8 no tendríais nada. No, calla, que el martes 8 es festivo. El martes 15 o el viernes 18. De momento nada, yo creo. De momento nada, ¿no? Bueno, martes 15 sería un buen día. Vale, por organizar una sesión de prácticas presencial y que me haya dado tiempo de explicarlo antes. Vale. Hayamos tenido... ¿Qué sería ese día? ¿Eh? ¿Qué sería ese día, el 15 de diciembre? El 15 de diciembre sería hacer la parte presencial de la práctica. Las prácticas 8, 9, 10. ¿No hay forma de hacerlo antes? Por si se junta con otros exámenes más tarde. Ya. Pues es que el 20 y el 27, es que el día 24 es demasiado precipitado, porque iréis allí sin haber hecho los cálculos Ya. y pasaréis la hora haciendo las cuentas y diréis, bueno, pues nada, ya he hecho las cuentas y ahora si no lo puedes probar. Vale. Pues dinos alguna fecha y lo hablamos. Por votación o algo. Bueno, votación. A ver, por ejemplo, sí que sería posible el 1 de diciembre, ese no es festivo ni es nada, ¿no? ¿No? El 1 de diciembre no es nada, ¿no? Pues vamos a decir el 1 de diciembre o el 4 de diciembre. Serían los días posibles para esta actividad. ¿Y qué hora sería?
Javier? Pues sería toda la mañana, pero Es que a cada... hay gente que tiene práctica de electrónica 2 y es de 12:30 a 2:30. Bueno, pero eso se puede organizar porque lo que haríamos sería, como solo caben, me parece que tenemos 13 puestos en el aula, pues serían grupos de 10 personas. Grupos de 10 personas, un par de horas el martes y otro par de horas el viernes otro. O sea que el martes habría 30 que les tocaría y el viernes 30, pero incluso los 30 que les ha tocado, pues habría que buscar eso. ¿Quién tiene clase a las 12:30? Porque vine a las 8:30 y a Vale. 8:30, 10:30, 12:30. O sea, habría tres turnos. O sea, un día habrá de test turno para ir a hacer prácticas, ¿no? ¿Eh? O Sí, sea, sí, acá haríamos 3 turnos, sí, claro. 3 turnos vale. de 2 horas. Entonces, pues eso. Vale. ¿Y el examen previsto será antes de diciembre o a la vuelta de Navidades? El jefe de estudios me pasó un calendario. Sí, eso quería preguntar si es ya definitivo o es como previsto. Porque, Es por ejemplo, el examen de electrónica 2, Diego nos puso el 22, o sea, el último día antes de Navidad. Y Ya, según calendario puso a principio de enero. Eso también luego se lo preguntaré, pero no sé, pues te pregunto. no, pero quiero decir, luego a Juan le comentas que tal lo vamos a adelantar y lo cambia en el calendario y ya está. Ah, vale. Yo, pues como no hemos hablado nada, pues no le he dicho nada a Juan, pero ¿se puede adelantar? Pues sí, se puede adelantar. A mí me da tiempo de... El 22 de diciembre os la he puesto, pues se podía hacer el examen perfectamente el 18 de diciembre, el de regulación automática, la, el segundo parcial. Sí, ¿por qué Bien. no? Si Bueno, acaso, pues, eso si ya, hiciera falta, cambiamos alguna hora de prácticas de orden y ya está. vale. Por mí bien, pero ya también depende del resto de compañeros, saber qué le parece. Bueno, pues eso lo decidís, ¿eh? Entonces, yo os dejo aquí caer que penséis y que me diga el delegado si el 18 de diciembre o la fecha que está prevista en enero. Vale. Recordándolo en un correo y así se va hablando. Uf, ya me tengo que acordar yo. Bueno, pues ¿qué voy a hacer? Lo voy a poner en el Moodle. Sí, pues. En la sección de avisos del Moodle y os llega a todos un email. Bueno, voy a dejar de grabar.